Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Con la participación especial del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Muy buenas tardes. Conciencias y Educación inicia su programa número 105, saludando con especial afecto a la audiencia de Radio Universidad de Chile que escucha nuestro espacio en el país y en el extranjero. Saludamos a toda la comunidad de la Universidad de Chile y en especial a la comunidad de la Facultad de Ciencias en su 60º aniversario. Por ello, vaya nuestro saludo a las académicas, académicos, personal de colaboración y estudiantes de nuestra universidad. En especial agradecemos al equipo de Radio Universidad de Chile que hoy nos apoyan en la realización de este programa. Me refiero a Alexis Gaete en el streaming de video y Francisco Veas como radiocontrolador. Los saluda Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias. Hoy día vamos a tener un tema bastante significativo en el tema de la ecología evolutiva y vamos a conversar con la doctora Alejandra González, académica del Departamento de Ciencia Ecológica de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Así que bienvenida, Alejandra, a esta conversación que desarrollaremos en estos minutos. Muchas gracias. Quisiera también partir comentándoles algunos avances que hemos tenido en lo que es este proyecto que en la Facultad de Ciencias hemos venido desarrollando sobre los laboratorios escolares científicos SLEP, que es una iniciativa que estamos buscando desarrollar en una alianza con el Ministerio de Educación, para lo cual ya hemos tenido algunas conversaciones con el director de Educación Pública, el señor Rodrigo Egaña, que nos ha recibido bastante bien para conversar y analizar un proyecto que permita desarrollar podríamos decir una formación científica mucho más acorde con lo que hoy día nuestros estudiantes requieren en una ciudadanía mucho más compleja que habrán de enfrentar en los próximos años. Y en ese sentido, este proyecto lo que busca es, en el sistema nuevo que se está desarrollando de los servicios locales de educación pública, como una nueva organización a nivel nacional, particularmente de los colegios, liceos municipales que han ido transfiriéndose de manera gradual a esta nueva estructura administrativa en el país, la gran oportunidad de aprovechar esta reorganización y por lo tanto desarrollar una formación que a futuro sea mucho más completa. En ese sentido, este proyecto lo que busca es establecer centros focalizados en estos SLEP, en estos servicios locales de educación pública, que tengan laboratorios científicos escolares que permitan entonces que desde los distintos colegios públicos puedan converger a estos centros en donde puedan realizar prácticas, tareas, desarrollos de carácter científico en el campo de las ciencias naturales, con la guía de sus profesores y por lo tanto volver después a sus colegios, a las aulas, a analizar los experimentos o a preparar los experimentos que pueden desarrollar en una clase siguiente en estos centros. Creemos que de esta manera no es necesario que cada liceo tenga un centro de laboratorios en ciencias naturales, cosa que en estas 5 décadas que han pasado, los colegios municipales siguen estando en déficit respecto de esta formación científica, una formación que hoy día entendemos que es fundamental para una ciudadanía más democrática. La ciencia hoy día forma parte de la democratización de nuestra sociedad y en ese sentido quienes se están formando
masivamente en la educación pública están quedando al margen de lo que va a ser el desarrollo científico de los próximos años y la actividad cotidiana. Así que ahí tenemos un gran compromiso nacional de poder cubrir estos ámbitos de formación escolar con las capacidades mínimas necesarias para que puedan enfrentar el día de mañana lo que hoy día se ha transformado en un analfabetismo funcional prácticamente para el 60% de la población chilena. Y de qué hablar también de un analfabetismo digital, en donde cada vez se hace más complejo entonces el poder entender cómo podemos usar estas herramientas tan fundamentales. Así que ahí hay un gran desafío que nos hemos planteado y aprovecho de comentarte eso también, Alejandra, porque creo que las universidades a nivel nacional tienen la oportunidad de contribuir a este modelo de desarrollo escolar en la formación científica, y ahí esperamos que en cada región se puedan ir fortaleciendo estas formas de estudio escolar. ¿Dónde hiciste tus estudios escolares? O sea, de hecho yo crecí en Valparaíso, Viña del Mar, así es que estudié en región, así que me parece que esta es una medida súper importante, sobre todo para gente de regiones, y llegar entonces al conocimiento desde y para la gente que está ahí. O sea, eso es como lo primordial que es parte incluso del espíritu que tiene la Universidad de Chile. Entonces, me parece fantástica este acercamiento a... O sea, hoy día estamos muy preocupados porque también nuestros profesores, imagínate, tenemos carreras de pedagogía científica, los formamos al más alto nivel posible, tienen laboratorios con instrumental para poder desarrollar posteriormente, ¿no es cierto?, en el liceo las vocaciones, incentivar las vocaciones estudiantiles, pero llegan a un colegio donde solamente hay un pizarrón, ¿ya?, y nada más, y tienen que estar inventando cómo generar experimentos, digamos, cuando hoy día la instrumentación se ha hecho algo fundamental a nivel planetario. Sí, bueno, es uno de los objetivos que también están dentro de las actividades que yo hago, así que por eso siento que es súper importante llegar a este nivel, no al high-tech solution, sino que en el fondo al local-tech solution, en donde uno pueda encontrar y hacer cosas con lo que encuentra en los negocios de la esquina, en el negocio del barrio o en los lugares que puede estar alejado de la ciudad, que la educación y todas las conexiones son mucho más débiles de lo que uno encuentra cuando vive en regiones más importantes. ¿En qué colegio estudiaste tú, en Viña del Mar o Valparaíso? Estudié la enseñanza básica en el Liceo Inmaculada Lourdes y después pasé al Liceo José Cortés Brown, liceos públicos de alta excelencia nada más, y que estaban muy cerca además de la playa, así que mi patio y donde hacíamos el test de Cooper era prácticamente el mar, ver el mar, exactamente. Así que esa cercanía al lugar hizo de que yo desarrollara este amor por la naturaleza. Porteña, entonces, de la quinta región. Porteña, sí. Yo también soy de la quinta región, como te decía, pero de la zona más al sur del puerto de San Antonio, así que conozco lo que significa la belleza de estudiar a la orilla del mar. Sí. Así que esos fueron años muy hermosos. Y de ahí después saltaste a la universidad. Sí, de ahí entré a estudiar ahí mismo, en la Universidad de Valparaíso. Estudié Biología Marina en Montemar, así que seguí muy ligada al borde costero. Y de ahí a una invitación que tuve en pregrado, en donde fue mi tutor un poco más lejano. Estuve con el profesor Bernabé Santelice, quien me invitó a participar y a venirme a Santiago a este desafío de tener organismos marinos en pleno Santiago, en donde no hay mar, no hay ola, no hay nada, pero igual los podemos mantener y podemos estudiarlos. Así que Correcto. Eso fue un gran desafío de poder similar las condiciones, y también eso hacía de que tengamos que ir a terreno muy seguido, así que nos mantiene conectados con el mar y la playa, que es lo que en realidad a uno le gusta. Continuamos nuestro programa con Ciencias y Educación y les habla Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias. Estamos en el programa conversando con la doctora Alejandra González, académica del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Facultad de Ciencias. Bueno, y estamos conversando acerca de tu formación pregrado o posgrado.
¿cómo finalmente te fuiste orientando a lo que hoy día estás haciendo en investigación? Bueno, siempre el mar me atrajo. Veía que los colores volvían a aparecer cuando uno sumergía la cabeza en el agua. Entonces, como que ahí había algo que a mí me atraía y que quería seguirlo estudiando. Al principio pensé que eran mamíferos marinos, así que era como además que estaba de moda. De hecho, estaba en ese tiempo de moda hasta una comedia que era de Sucupira, en donde las protagonistas eran biólogas marinas, así que estaba todo como en boga. Y claro, el organismo que uno más le atrae es como las ballenas y los mamíferos marinos, así que esa fue como mi primera aproximación. Pero vino un evento de niño y tratamos de salvar a muchos animales, rescatándolos de este problema que había en donde se nos morían las crías de hambre. Y ahí me di cuenta que en realidad, si bien son muy lindos los animales y los mamíferos y me encantan hasta el día de hoy, había que trabajar en lo que les daba el alimento. Y ahí me fui a trabajar entonces las algas y empecé a trabajar desde la taxonomía, cómo conocerlas, y empecé a trabajar los veranos en describir distintas especies y poder ver cómo era esta interacción ecológica entre estos organismos que son los bosques del mar, prácticamente, que refugian a todos estos otros organismos y le dan no solamente el alimento, sino que la protección, dan oxígeno, etcétera. Así que ahí vino mi acercamiento. Chile se caracteriza, parece, porque tiene un borde bastante relevante en materia de bosques de mar, ¿cómo le llaman? O sea, sí, de hecho, si uno dice que hay 5.000 kilómetros de costa, eso es sin considerar los accidentes geográficos, por lo Correcto. tanto tenemos casi el doble de un cinturón costero que nos protege de las olas, es un cinturón de protección, y que si uno lo ve comparado esta biomasa al resto del mundo es casi el 10% de lo que presenta el resto del planeta. Entonces, sí, entonces todo lo que es la parte de geoquímica, la parte biológica y la parte ecológica es súper importante y tenemos una gran responsabilidad como país que dependemos y que históricamente de actividades marinas y que dependemos del mar. Y que al parecer conocemos todavía muy poco, ¿no? Eso es lo que uno cree conocer. De hecho, mis clases siempre parten preguntándoles a los alumnos si acaso conocen las algas y cuántas algas comen. Y ellos dicen una vez al mes cuando comen, no sé, sushi. Pero la verdad es que si nos despertamos, los teléfonos tienen baterías que contienen sustancias químicas provenientes de las algas. Son alginatos. Toda sustancia que no es ni sólida ni líquida contiene un ficocoloide que viene de las algas, que se utilizan, son estabilizantes. Entonces, casi todo lo que consumimos, ya sea en productos alimenticios, las pastas de dientes, los champús, el bloqueador solar, de hecho, la espuma de la cerveza, mientras más espuma tienes, porque tiene este alginato, los helados, antiguamente, ¿se acuerda que las leches chocolatadas uno tenía que batirlas para mezclar el chocolate? Hoy día no, esto viene emulsionado y endulzado. Entonces, en el fondo, todo eso es producto de algas. Entonces, finalmente, uno debe consumir más algas de lo que cree a diario en la rutina que uno tiene. ¿Y Chile es un exportador de algas? Chile es exportador y al igual que lo hacemos con otras materias primas, exportamos la materia prima en bruto, en seco nada más, y después importamos el producto para los distintos compuestos. Hay una que otra empresa que genera el producto químico desde Chile, pero generalmente se exporta el producto en bruto, en seco. Me gustaría mucho que pudiéramos ahondar un poco más después sobre estos temas que has estado investigando. Pero antes quisiera preguntarte, Alejandra, por tu rol como presidenta del SICUA de la Universidad de Chile, ¿cómo fue los resultados del evento? Yo tuve la oportunidad en esa semana de anunciar a nuestros auditores de que se estaba desarrollando a nivel latinoamericano este encuentro de SICUAs, y probablemente ya se les debe haber olvidado lo que significaba el SICUA. Así que te pediría que nos recordaras un poco eso y cómo viste tú en tu rol de presidenta de la Universidad de Chile de esta organización. Sí, bueno, el SICUA es el acrónimo de Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales, en el cual la historia viene, de verdad que yo estoy acá por usted, ¿Por qué? porque finalmente dentro de los comités locales que antiguamente teníamos, yo participaba como, precisamente dentro de los comités tiene que haber una persona que no trabaja con animales, que investiga, que los conoce, pero que no trabaja con animales y que es como el externo, que hace como de Pepe Grillo en que todos los protocolos sean entendibles por toda gente que no está acostumbrada a trabajar con animales. Entonces ahí partí trabajando, finalmente me pusieron de presidenta local del
de nuestra Facultad de Ciencias y terminé siendo la presidenta del comité institucional de la universidad. Entonces, la verdad en la Universidad de Chile, ¿cuántos SICUAs tenemos internamente? Son aproximadamente 9 las distintas entidades más grandes, son SICUAs locales. ¿Qué facultades tienen, por ejemplo? Las más relevantes, Medicina, agronomía, veterinaria, el INTA, odontología, química y farmacia. Y, por ejemplo, Faxo, que no tiene gran cantidad, está asociada a ciencia y nosotros como ciencia, de hecho, somos la segunda facultad que más hacemos uso en las distintas actividades que tenemos de animales y cuidado de animales y el estudio de animales también. Ahora, esos animales y ese estudio de animales está en relación con la experimentación científica, ¿no? No. En la Universidad de Chile, por nuestra institucionalidad, queremos en el fondo velar por el resguardo y el cuidado de los animales, no solamente en investigación, sino que también en docencia, en producción, en divulgación científica y innovación. Ya. Entonces son todos los ámbitos en donde velamos de que todos los protocolos y los procesos sean con un cuidado y un velado del bienestar animal, y si es posible usamos siempre las 3 R, que ya van como en 5 R en el fondo, donde de la responsabilidad del investigador o del que está actuando es muy importante, y eso también tiene que ver que no solamente nuestros investigadores tienen que estar cumpliendo estos deberes de velar por el derecho y el bienestar de los animales, sino que también nuestros alumnos, nuestro personal asociado, y si es que están dentro de la universidad o fuera de la universidad. Entonces, este liderazgo que tenemos, o sea, esta institucionalidad que tenemos es un poco líder con respecto a otras universidades u otras organizaciones. Así que eso ha hecho de que seamos un poquito incluso más estrictos que lo mismo que pide ANID, que es una de las instituciones financiadoras. Así que ponernos de acuerdo en cómo terminar los procesos, cómo hacer las certificaciones, cómo agilizar el proceso para que precisamente las entidades que son las financiadoras o las entidades fiscalizadoras puedan revisar más rápido y que no hayan problemas y que estemos con los estándares internacionales, fue uno de los puntos fundamentales que estuvieron basados en esta reunión, que fue nacional e internacional, más que nada desde la perspectiva latinoamericana, en donde estamos todos conformando estas entidades institucionales y tratando de acreditarnos internacionalmente. Todavía no tenemos esta acreditación internacional, pero haciendo de que los estándares estén ahora, a nivel grande. En perspectiva, desde que tú empezaste a estudiar en el campo biológico a hoy día, ya que han transcurrido algunos años, ¿cómo ves que ha evolucionado el tema de la preocupación animal en el trabajo cotidiano de un científico o de quienes tienen profesiones que tienen que ver con la producción animal, por ejemplo? O sea, esto siempre ha ido en crecimiento. De hecho, después de el uso o la experimentación en humanos, en el fondo, para evitar eso, que han sido bastantes códigos y acuerdos internacionales, el plan B, que era de sacar ese modelo de estudio, era el uso de animales. Entonces ahí vinieron todos los resguardos y hay convenios internacionales que tienen muchos años. Lo que pasa es que Chile no los ha adquirido o estamos muy lejos de haberlos adquirido a tiempo con respecto a lo que estaba ocurriendo en el resto del planeta. Correcto. Entonces de a poco nos hemos ido subiendo a esta necesidad de tener que estar con los estándares y poder irnos nivelando con respecto a otros países en donde los estándares son bastante altos y cada vez que va una persona a estudiar al extranjero tiene que volver a hacer cursos de capacitación porque tienen que estar certificados por ellos mismos de que están aprobados y cumplen con los requisitos para... Hoy podríamos decir que es más difícil trabajar en el uso de animales para experimentación. No es más difícil porque muchos de los académicos o de la investigación que se hacía o de la producción que se hacía, sí ya consideraba ciertas normas que son básicas en el fondo. Correcto. Lo que pasa es que hoy día sí se fiscaliza y hay un proceso de fiscalización y también eso tiene que ver con la entrega de los fondos. O sea, si uno no está certificado, en el fondo no se devuelven los fondos, pero siempre estuvo, siempre la gente ha trabajado con esa premisa de tener y velar por el bienestar de los animales cambiando las metodologías para que esto sea el menor impacto posible. Así es. Bueno, estamos en el programa Conciencias y Educación. Vamos a tener por unos minutos una pausa para dar espacio a la programación de la radio.
Continuamos nuestro programa Conciencias y Educación. Les habla Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias, y estamos conversando con la doctora Alejandra González, académica del Departamento de Ciencias Ecológicas de nuestra facultad. Bueno, Alejandra, estábamos justamente conversando un poco sobre el desarrollo que ha tenido toda esta área del cuidado de los animales, estos comités de trabajo, de preocupación, ¿no es cierto?, de mayor nivel de conciencia y yo diría una ética nueva que ha ido surgiendo justamente con todo el tema de los seres sintientes. Y en ese contexto también tuvimos la oportunidad en marzo de realizar un simposio en la Facultad de Ciencias donde recibimos algunos expertos internacionales que están trabajando con nuevas formas de modelos a nivel de biología celular con células madres para generar unos organoides que son propios de determinados tipos de tejidos, organoides de corazón, de cerebro, de riñones, etcétera, que va a venir, yo diría, a ser un gran avance en el tema de tener tejidos de experimentación en el afán de ir, yo diría también de alguna manera, evitando el uso de animales que muchas veces se usan como modelos, ¿no es cierto?, para el ensayo de determinados tipos de fármacos o de experimentos de enfermedades en desarrollo para poder estudiarlas en estos tejidos de seres vivos, digamos. ¿Tú cómo ves esta apertura tecnológica, digamos, que está generándose por la vía de la biología celular? O sea, a mí me parece fantástico. De hecho, una de las innovaciones tecnológicas que salió desde la misma facultad, desde nuestros alumnos de biología e ingeniería en biotecnología, es precisamente el cultivo de células de músculo a través con la profesora Verónica Palma, en donde podían hacer crecer tejido que se come en el fondo y pueden hacer hamburguesas o carnes en el fondo cultivadas en laboratorio, y eso también tiene una implicancia a nivel climática, porque en el fondo reduce la cantidad a largo plazo en el fondo de animales que son utilizados para el consumo humano de carne. O sea, los proyectos de futuro pueden ser bien diferentes a lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? Exactamente. O sea, la totipotencialidad de estas células madres son impresionantes, desde combatir las arrugas, como he visto ahí los trabajos de la profesora Palma, hasta enfermedades neuronales, en donde también estas células son totipotenciales y pueden adquirir estos nuevos roles con el cultivo de tejido, así que se ve un gran avance. Así que en ese sentido tuvimos un excelente simposio con, como te decía, de colegas que venían de Suecia, de Alemania, y claro, nos mostraron cómo están apareciendo estas líneas de desarrollo de tejidos para simular órganos que en ese sentido se aproximan mejor también a la realidad particular de los seres humanos, digamos. Entonces, si estamos buscando fármacos y conociendo el desarrollo de determinado tipo de enfermedades en tejidos propios de nuestro organismo, qué mejor que desarrollar, digamos, por esa vía más de la biología celular, digamos, claro. ¿No? Y terminar gradualmente con el uso de los animales. Siempre he pensado yo que nuestra naturaleza en este planeta Tierra es un tanto voraz, en que las especies deben consumirse unas a otras para poder sobrevivir, ¿no? ¿No te ha llamado la atención ese tipo de temática que caracteriza nuestro planeta? O sea, sí, de hecho, por eso yo trabajo con otro tipo de interacciones, que son interacciones más del tipo de cooperación y mutualistas, en donde también uno puede ver la evolución de una interacción de cooperación en otro sentido, un poco distinto a lo que la teoría y Darwin decía. Así es que sí, a mí me gustan más el otro tipo de interacciones. En ese sentido, Alejandra, ¿cómo ves tú el mismo trabajo que tú has estado realizando con este tipo de especies, como se denominan quimeras? Háblanos un poco de las quimeras. ¿Qué significa eso para que nuestro auditorio pueda conocerlo, nuestros auditores? Sí, bueno, el término quimera viene más que nada, y uno se imagina estos organismos mitológicos que tenían cuerpo de león, cabeza de alce y cola de serpiente, que era un superorganismo que Exacto. Por estas condiciones y esta mezcla en el fondo le daba una mayor capacidad de competir y asolaba las
costas de Licia en esa época y entonces era necesario matarlo. Entonces esto quedó como en la mitología, pero después nos empezamos a dar cuenta que las quimeras existen en la naturaleza, es más común de lo que uno piensa, no es esta caricatura que uno está acostumbrado a mirar, pero sí es mucho más frecuente. De hecho, todas las madres somos unas quimeras, debido a que después que damos a luz, parte de las células del hijo, que son de un DNA, si bien está emparentado, pero un DNA distinto, queda dentro de la madre, y por lo tanto, mientras más hijos las madres tienen, más quimeras se transforman. Y eso hace que también existan, autoinmunidades, etcétera, y distintas enfermedades asociadas, pero en el fondo es como que hay una manera de proteger esta conservación de este DNA, de esta protección de algo. Se da también, lo hemos utilizado desde la Mesopotamia para hacer o realizar nuevas cepas de plantas, todo lo que conocemos hoy en día que es comestible o que es cultivable. Se ha utilizado también en la medicina. De hecho, los trasplantes también es entre un donador que es genéticamente... Fusión de células tendríamos que hablar, ¿no? Pero no es una fusión de célula propiamente tal, porque no es una hibridización, sino que se combinan, entran en una actividad de cooperación, no hay un rechazo entre ellas, y por lo tanto esta adaptación y este nuevo organismo, que no es genéticamente homogéneo, como dice la teoría que debería ser, puede reaccionar y puede incluso mejorar si es que la combinatoria está más adaptada a las condiciones. Y un poco en eso empezamos a jugar. Nos dimos cuenta de que las algas, que son organismos sésiles, en vez de que las esporas, que tienen una baja, viven en un ambiente marino, entonces... Sí. Asentarse rápidamente en la roca es su prioridad, por lo tanto, si crecían en conjunto, las primas, medias hermanas o las compañeritas, en vez de crecer, competir y sobrepasar a la otra, se fusionaban y formaban un disco y un individuo mucho más grande. Y esto también le daba mejor capacidad de adaptación, sobrevivencia, etc. ¿Hay como una simbiosis? No hay una simbiosis propiamente tal, porque lo que hemos analizado en estos organismos, además es un tejido, el tejido vegetal es distinto a las células animales, no son móviles. Por lo tanto, es como cuando hace un injerto y dice el durazno no está dando, le vamos a injertar una rama de otro durazno y empieza a producir más. Claro, son especies, en este caso nosotros usamos la misma especie, individuos distintos, pero que mejora la reacción frente a distintas características. Entonces, cada uno de ellos uno va a dar el durazno y el otro va a dar el manzano, lo que uno haya mezclado, pero hay un refuerzo en esta interacción de cooperación, de estar cohabitando y coexistiendo en un mismo espacio. Claro, yo he visto esos injertos de árboles que dan distintos frutos, de la variedad, ponle tú, damasco, durazno, uno queda paralizado cuando ves cómo el árbol tiene una rama con un tipo de fruto y otra rama con el otro tipo de fruto. Claro, eso hace de que además no haya una hibridización, que es lo que siempre genera nuevas especies, sino que simplemente en esa interacción, que es en ese momento y espacio determinado, cada uno se ve positivamente en esta interacción, pero ninguno deja de ser lo que es. Entonces no hay nuevas especies ni creaciones de nuevas cosas. Cada uno va a dar una nueva manzana o un nuevo pera, y los hijos van a ser peras y manzanas independientemente, no va a haber una mezcla. Yeah. Entonces eso hace de que sea manipulable, que es lo que nos dimos cuenta que podíamos utilizarlo en el laboratorio, lo que vemos en terreno, pero ahora nosotros mezclar qué es lo que queremos. Entonces, por primera vez en ambientes marinos, empezar a manipular cómo hacemos nosotros las mezclas. Entonces podemos elegir individuos que los hemos hecho crecer, que son más resistentes a altas temperaturas, que ha sido parte de los proyectos en los que hemos trabajado, otros que crecen más rápido, y esta combinatoria entonces hace de que tengamos una única planta que cuando la reinstalamos en el ambiente crece más rápido y es más resistente a un incremento de la temperatura, que es lo que estamos viendo debido a cambio climático o a eventos distintos de calores esporádicos. Ahora, es interesante que esto se pueda realizar de manera natural, o sea, sin que haya intervención humana, y eso aumenta la biodiversidad, me imagino. Eso aumenta la diversidad, claro, genética de los individuos, aumenta la capacidad de resiliencia. Estamos hablando además de bosques, de unos bosques que además de todos los servicios que ellos ofrecen, de nutrición, protección para los otros animales, son colectados y cosechados, como habíamos dicho, porque de ellos se extraen muchas veces fitocoloides o compuestos químicos de gran importancia a nivel mundial, y entonces están siendo explotados
y eso también ha mermado la diversidad genética que ellos tienen. Entonces, cuando los queremos mantener y repoblar, las acciones de manejo son más difíciles porque nos vemos con poblaciones que han sido afectadas, ya sea porque el borde costero cambió o una construcción ha sido explotado, o simplemente hay efectos de cambio climático en donde las temperaturas no permiten la reproducción o la mantención natural de las poblaciones. Entonces, con esto logramos llegar con un individuo sin mover individuos de otras poblaciones, sino que seleccionamos de ahí mismo. Entonces, evitamos esta introgresión genética que podría ser de un individuo no adaptado de otra población. Lo hacemos de ahí mismo, crecen más y evitamos también una manipulación genética que, como son organismos de importancia económica que pueden ir incluso a la industria alimentaria o a la industria farmacéutica, no permiten que sean organismos genéticamente modificados los que se están cultivando, los que se están comercializando. Entonces llegamos con una alternativa intermedia a un problema que teníamos de variación genética, de resistencia, de cosecha, de explotación del recurso. Y con eso entonces estamos aumentando en una primera generación la diversidad genética de esta población, la capacidad de resiliencia y manteniendo el sistema, entre comillas, como debió haber sido, mejorándola y tratando de que esté mejor adaptado para un cambio climático. Ahora nosotros a nivel nacional tenemos un registro de estos bosques marinos o se están estudiando solamente de manera aislada, no sistemática. Tenemos registro, como es una importancia económica, de hecho es un recurso que se encuentra bajo protección y administración de las áreas de manejo de recursos bentónicos, por lo tanto tenemos que pedir autorización para ir a trabajar. Trabajamos con las organizaciones de pescadores, ellos están involucrados en esto, tienen ciertas cuotas de extracción, ciertos periodos del año, o sea, está bien protegido el recurso para que precisamente no lleguemos a una crisis de sobreexplotación de ellos mismos. Están bastante estudiados, sabemos la diversidad genética que tienen a lo largo de toda la costa, de acuerdo a las distintas, ha ido evolucionando también la caracterización genética con los distintos marcadores moleculares, pero tenemos 6 especies distintas que, a diferencia de otros países, son muchas, así es que las tenemos caracterizadas, dónde se distribuyen, cómo se reproducen, cuáles son las características que tienen, y por ello hemos entonces ido implementando mejoras para que este uso del recurso sea de manera sustentable y resiliente, y pensando también en estas organizaciones de pescadores, que ellos mismos vayan pensando que se transformen de ser organizaciones extractivistas a regeneradoras, que piensen que pueden extraer, pero también pueden ir ellos repoblando con estos organismos los ambientes que ellos van utilizando y van cosechando. Mira, qué bien, ¿eh? Oye, ahora todo este tema de producción de quimeras, ¿hay barreras naturales, digamos, para que se puedan desarrollar, para que puedan de alguna manera ir generando focos de biodiversidad? Sí, al igual que cuando uno hace un trasplante de un órgano que tiene que ver la compatibilidad genética entre el donante y el hospedero, en el fondo, la quimera va a ser exitosa si esta combinación genética es la adecuada, ya sea en número de individuos que uno pone, en diversidad genética, en distancia geográfica, que tiene que ver mucho también con esta diversidad genética, y en eso hemos estado jugando más de 10 años, tratando de adiestrar las quimeras para poder saber cuántas necesitamos para que esto sea exitoso y además que sea escalable, que ya pasemos de este laboratorio a una actividad que se puede hacer por los pescadores, una actividad que se puede hacer por cualquier otra persona. También aquí trabajamos y hacemos quimeras de organizaciones, ya sean no gubernamentales, el gobierno, Cernapesca, Suspesca, nosotros como académicos, otro tipo de organizaciones, ellos mismos, la gente que trabaja con ellos, para hacer de que esto sea lo mejor y lo más eficiente, escalable y producible. Además nos encontramos con una costa que no es fácil de manejar, así es que ha sido un trabajo titánico. Incluso de hecho estamos trabajando con el Fab Lab, que es el laboratorio de ingeniería de UCHEF, para que la instalación, que es algo más ingenieril, sea rápida en un ambiente en donde pega la ola, que tenemos horas de baja marea y sube marea, 2 horas para trabajar. Todo esto de hacerlo más eficiente en el tiempo y con una tecnología, como les decía, muy baja, una tecnología que sea, en ese sentido, cosas que sean comprables en negocios locales. ¿Hay alguna zona que sea más asequible, digamos, en el borde costero chileno para este tipo de producción? La verdad es que hemos trabajado con 4 áreas de manejo
que están localizadas en la zona de Chile Central. Hemos trabajado con ellas 4 porque 2 habita una especie y las otras 2 habita otra especie, que son especies hermanas, que son bien similares. Entonces estamos siempre comparando cuál es la diferencia entre ellas 2. Y depende mucho del área donde estemos trabajando exactamente, si acaso es más expuesta al oleaje o menos expuesta al oleaje. Entonces también ahí hay un análisis que hacemos con las organizaciones para ver también, de acuerdo a su experiencia, ellos viven ahí, entonces ellos saben y conocen toda la roca, cómo son los procesos, tratando igual de que estos repoblamientos generen un corredor, un corredor biológico en donde hagamos como unas islas de quimeras que vayan manteniendo esta biodiversidad genética y que de manera que cuando se reproduzcan de manera natural tengan como una fuente de biodiversidad mucho mayor que si lo hacemos solamente concentrado en una zona. Ahora, ¿esto se reproduce fundamentalmente en la roca o también puede ir más hacia la zona interior, digamos, del La borde especie que costero? estamos trabajando ahora es precisamente la que va en el intermareal, donde pega la ola y en la roca. Ya. Y estamos trabajando con esa precisamente porque es la más afectada en el fondo por cambio climático, porque como sube y baja la marea, Sí. es la que se ve mucho más afectada por el aumento de la temperatura, la desecación, el cambio en la salinidad. En cambio, las que están submareales, de una u otra manera, el mar las protege y por lo tanto no se han visto tan afectadas. También son más fáciles de colectar y cosechar, porque no se necesita tanto instrumento y cualquier persona podría ir y sacarla. Sacarla ahí mismo de la roca. Exactamente. Entonces, por eso estamos trabajando con esa que según nosotros debiera ser la más difícil, para que después el proceso de las otras especies que tenemos sea mucho más fácil. Y esas tienen una gran producción de sustancias químicas hoy día de uso comercial, digamos, ¿eso? Sí. Sí, de hecho el alginato es como una capa que se les pone a la fronda o a la hoja, que uno si quisiera pensar que es una planta, que le da esta flexibilidad. Entonces, como no tienen un esqueleto, para que no se quiebren, donde viene el oleaje, se produce como esta capa, es como si fuera una grasita. Flexible. ¿Sí? Que le permite esta flexibilidad. Entonces, mientras más oleaje hay, más productos de alginato produce, por lo tanto es más rica o tiene una mayor calidad de alginato, más apetecible en el fondo, si es que lo quisiéramos ver así. ¿Y eso va quedando en la superficie de la hoja? Eso va quedando en el... está en el tejido. Está en el tejido. Entonces, en el fondo, este tejido, esta planta es extraída, se seca, se muele y se le extraen los distintos compuestos, los fitocoloides en general. Hay más de uno. Y dependiendo de la especie, son distintos. Pueden ser agarosas. Y Chile no tiene una industria asociada a esos productos, ¿no? Tenemos algunas industrias, pero no son tan grandes como en otras partes. Así que mayoritariamente lo exportamos y después compramos alginato a distintos calibres y niveles. Correcto. Sí. Hay una industria nacional, pero no es tan grande. Es más, como la extraemos y no lo tenemos en cultivo, parece que comercialmente es más rentable la exportación de manera masiva. Bueno, ese es uno de los problemas que Chile viene arrastrando de muchos años. Exportamos materias primas y mucha de esa materia prima tiene un valor agregado en su desarrollo económico posterior, digamos, de mejor rentabilidad. Ustedes están explorando ahí un área que podría más adelante abrir espacios, digamos, a iniciativas, me imagino, innovadoras en el campo de la producción más económica. O sea, sí, y no solamente eso, sino que también quizás la misma materia prima que saliera de una mejor calidad, en donde uno pudiera darle un valor agregado distinto. Esto de que esté la gente pensando en el repoblamiento también tiene que ver un impacto en donde uno ve que hay un mecanismo sustentable de la colecta del recurso. O sea, hay como varias otras áreas en donde uno podría darle un mayor valor agregado del que hoy día está teniendo realmente. ¿Y esa colecta tiene temporada o es durante todo el año de manera continua? Esa colecta igual está dada, en el fondo, como es un recurso, se hace un análisis inicial, o sea, las organizaciones de pescadores administran esa área. Entonces ellos dicen, tenemos, por decir algo, 100 individuos y de acuerdo a eso se les van dando las cuotas. Entonces depende mucho de cuánto tengan y cuánto no tengan en el año. Y también la idea es que se dan estas cuotas en periodos no reproductivos. También esos son como los tips que van utilizando. Pero a veces, como no ocurrido ahora, hay muchas marejadas, por lo tanto naturalmente hay una gran varazón. Entonces ahí
hay que mantener entonces un balance entre lo que se desprendió de manera natural, que también lo pueden comercializar, y eso no está dentro de las cuotas, pero lo mantienen ahí como contabilizado, de una u otra manera considerado, versus lo que ellos pueden ir sacando. Oye, ¿y la reproducción es muy lenta o tiene ciclos estacionales? La reproducción tiene ciclos estacionales, pero más que lenta, tiene alternancia de generaciones. Entonces pasamos de una fase microscópica a una macroscópica, que en ambientes marinos es complicado de mantener. Y si el sustrato es un factor limitante, que el sustrato esté desprotegido, que hayan sacado las otras algas y que lleguen al fondo estas esporas chiquititas a un desierto para poder sobrevivir, se hace mucho más difícil a que esté en un bosque inmerso y que en el fondo se haga un efecto materno de las plantas que ya estaban ahí. Hay un ecosistema apropiado, digamos. Exactamente, sí. Mira qué bien. ¿Y cuáles son tus próximos proyectos en esta materia? Tenemos varios. Uno de ellos, es evaluar realmente que ser una quimera en donde un individuo cambia esta noción, y si uno saca un pedazo de hoja es genéticamente distinto a lo que puede sacar en el disco. Eso cambia la noción biológica de lo que significa un individuo, cómo ha sido descrito el individuo y cómo ha sido descrito la ecología. Yo ya no puedo ir y contarlos así nada más. Entonces estamos en todo un proceso de este cambio del paradigma de qué significa ser un individuo que es genéticamente distinto, que interactúa por cooperación. Correcto. Que la evolución le está dando paso a una cooperación, lo cual también es algo que no siempre se ha visto, sino que gana el más robusto y una sola característica. Entonces, eso lo estamos viendo como de ciencia básica. Y de ciencia aplicada, lo que estamos intentando ahora es trabajar y hacer repoblamiento no solamente en estas áreas en donde trabajan organizaciones de pescadores, sino que postulamos incluso a un proyecto PROA, en donde queremos hacer de que los puertos sean puertos azules, en donde consideren este tipo de organismos como parte del ecosistema. Una construcción de un puerto es un cambio completamente geomorfológico de la costa, entonces es puro cemento lo que hay ahí. Claro. Entonces, tratar de simular lo que debería estar ahí debiera ser también una buena alternativa para transformarse en estos puertos azules que consideran el ecosistema y la resiliencia climática. Importantísimo, más cuando estamos en la idea de ampliar puertos y ampliar zonas aquí en el borde costero central de nuestro país. Y además, si tenemos un largo Chile, distintos puntos, vamos girando así corredores de a poquitito, en donde vamos poniendo biodiversidad, tratando de restaurar estos organismos y mantener la biodiversidad de estos bosques. Bueno, hemos estado de alguna manera aprendiendo cosas nuevas con Alejandra en relación a lo que son estas especies quimeras, ¿no es cierto? Particularmente en el mundo de las algas y del mundo marino. Así que quisiera despedirte, Alejandra, de este programa dándote las gracias realmente porque nos has venido a enseñar nuevos ámbitos de conocimiento en lo que corresponde a la ecología, al mundo de la biodiversidad y de la importancia de nuestro borde costero. Sí, yo también quiero darle muchas gracias por la invitación y sumarlos a toda esta revolución azul que tiene que ver con esto, porque si no hacemos y no combinamos y no cooperamos todos desde la Academia de la Ciencia Básica para una ciencia aplicada, esto queda ahí y no es la idea. La idea es que llegue al objetivo final, que es el futuro del planeta. Siento que son las algas, así que ahí van a estar los colores y todo. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandra, y agradecemos a nuestros auditores que nos siguen todos los días viernes al mediodía acá en la radio de la Universidad de Chile, y nos veremos en el próximo programa. Muchas gracias. Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la participación especial del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.